Ágora Radio, cultura, inspiración y conocimiento. Hoy vamos a estar hablando acerca de violencia doméstica o violencia de género. Quédate porque ese es el tema que voy a tratar con mi invitada. Esta es otra charla que agrega valor con René Durán. Bienvenidos a esta nueva charla que agrega valor. Gracias por estar conectado a esta hora a través de mis redes sociales. Gracias por escucharme a través de Ágora Radio. Este tema de la violencia de género o violencia doméstica no solamente se vive en el caso nuestro en Colombia, es un tema que repercute y que afecta a las mujeres en diferentes partes del mundo. Mi invitada, con quien vamos a estar hablando precisamente de este tema, es Iliana Acosta. Ella está en Guadalajara, México. Iliana, buenas noches. Gracias por estar aquí en Charlas que Agregan Valor. Muchísimas gracias, encantada de estar contigo y sobre todo aportar un valor enorme a las personas que nos estén mirando el día de ahora. Gracias por la invitación. Iliana, ¿cómo define uno el tema de la violencia doméstica, esa violencia de género? ¿Cómo se puede definir? Fíjate que te lo voy a dar en estadísticas. Dicen que de 35,000 millones de mujeres mayores de 15 años están sufriendo violencia doméstica, ya sea doméstica, económica, sexual, de pareja. Y bueno, la violencia no nada más puede ser física, también puede ser psicológica, puede ser a través de los trabajos también. Y lo que más me ha sorprendido, René, es que de 10 mujeres, 7 mujeres son las que, 10 mujeres que sufren violencia, 7 denuncian. Las otras no las denuncian por miedo, por el qué dirán, por vergüenza, por culpa, porque voy a dejar sola a mis hijos. Y Ajá. fíjate que solo de 10 mujeres, una denuncia y sale de la violencia, de todo ese gran Espérame, ahí vamos a ir con ese tema de las cifras. Las cifras a nivel mundial, lo que me hablabas, es abismal. uh-huh. Y uno se pregunta, oiga, ¿cómo en pleno siglo XXI se sigue dando este fenómeno? Y lo que hablabas, no solamente cuando mencionamos el tema de la violencia doméstica, tiene que ver con los golpes, porque a veces las palabras terminan generando mayores heridas que los mismos golpes, ¿no? Así es. Y hay otro, y mencionaste, y de eso vamos a estar hablando en el transcurso de esta hora, de todos los tipos, los géneros, o mejor, los tipos, las clasificaciones que hay de estos tipos de violencia. Y diste una cifra que me pareció importante y quiero que la aclaremos bien. Ajá. Mencionabas que de 10, 7 denuncian, o es Así. al contrario. No, 7 mujeres que han sufrido violencia de algún tipo a lo largo de su vida, que sea emocional o sea física, sexual o Ujú. económica, solo 7 se reconocen que están recibiendo violencia. De Las demás, 10, ok. ajá. Sí, Muy, pues muy alta la cifra de mujeres, pero me llama la atención que ya por lo menos se está denunciando, porque estas cifras hace unos años eso pasaba y no se sabía. O sea, de pronto se escuchaba por ahí en el rumor entre el vecindario, oye, como que a la vecina le está pasando esto, pero nadie decía nada por guardar la imagen, por el miedo al que dirán, porque no era habitual y se había acostumbrado, eso se había vuelto una especie, se había normalizado el tema, ¿no? Ahora por lo menos ya se ha sacado a la luz, ya las mujeres no guardan silencio en torno a esta problemática que es tan difícil. así es, René. Fíjate que a partir de la pandemia empezó a haber mucha información y a través de esa información muchas mujeres se empezaron a dar cuenta que estaban viviendo en un entorno de violencia. Yo fui una de esas personas que a raíz de esa pandemia me empecé a dar cuenta de que yo estaba viviendo violencia doméstica. Y no, a lo mejor no fue a golpes, pero sí fueran de violencia psicológica.
Y a veces muchas de las mujeres, desgraciadamente, René, tenemos las creencias desde nuestras infancias, desde nuestras abuelitas, que si te casabas era para toda la vida y ya te tenías que aguantar ahí. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante también? Que muchas de esas mujeres que creían que se casaban, que para toda la vida, en su hogar vivían un entorno de violencia y ellos empezaron a normalizar la violencia, entonces ellos nunca se dieron cuenta que estaban viviendo en ese entorno por las creencias y por esos, como le dicen, esos pactos familiares que tenían y pues que fueron creciendo y lo vieron normales. Pero llegó la pandemia, René, que dices que ya ahora muchas mujeres empiezan a denunciar, fue porque empezaron a detectar que no era normal vivir así. Normalmente las mujeres creemos que sí es para toda la vida, pero siempre hay algo en el corazón que te dice algo no está bien, algo no, esto no es normal. Pero muchas de estas mujeres no se atreven a denunciar o a salir de ese tipo de violencia por miedo al que dirán. Muchos de Iliana, nosotros, ahora te voy a ir pidiendo, de pronto vamos a ir contando un poco de tu historia, lo que puedas contar, pero tú decías, ok, yo después de pandemia me di cuenta. así es, ¿Cómo se puede dar uno cuenta? Porque es que uno puede estar viviendo en ese entorno y como lo hemos normalizado, ahorita hablaba de algo y son esos patrones, esos moldes que traemos de familia. Entonces, si una niña se acostumbró a ver que el pan de cada día es que el papá maltrate a la mamá, bien sea física, verbalmente, psicológicamente, para ella eso se vuelve normal. Y si no lo hacen, o si encuentra mejor una pareja en el futuro, pues va a creer que eso que le sucedía a la mamá, pues era normal, porque eso era lo que se veía en la casa. Entonces uno así es, asume que eso es así. Como que no me parece, pero pues el asunto debe ser así porque es lo mismo que le sucedía a mi mamá. Y entonces uno empieza a normalizar muchas cosas. ¿En qué así es. momento te das cuenta y por qué te das cuenta que estabas viviendo en, en violencia doméstica? Fíjate que yo me casé a los 23 años, me fui a Estados Unidos creyendo que iba a tener una vida muy feliz. Y como te había venido diciendo, yo venía de ese entorno familiar de violencia. Yo en mi casa sí normalicé continuamente los insultos, no hubo golpes, pero sí hubo pues muchas peleas. Entonces yo crecí viendo eso y llegó el momento dado en que yo creí que iba a tener una familia diferente a la de mis papás. Pero cuando yo me caso y empiezo a relacionarme con esta persona, me voy a Estados Unidos, empiezo a ver que estaba viviendo lo mismo que había vivido con mis papás. Pero siempre tenía la creencia de decir, pues ya me casé, pues ya me tengo que quedar aquí y Pues esto ni me modo. tocó y ni Ujú. modo, así tengo que aguantarme y pues aquí tengo que estar y pues más lejos, si estaba lejos de mi casa, yo estaba viviendo en Estados Unidos, yo soy de México, decía pues, ¿para qué me muevo si aquí pues ya tengo pues a mi esposo, tengo a mi familia y aquí me voy a quedar? Cuando vive uno una situación de esas, por allá muy en el interior, uno guarda la idea, él va a cambiar, él Exacto. mañana va a ser diferente, voy a consentirlo más, voy a prepararle su comidita, debe ser que yo estoy siendo, no sé, soy yo de pronto la que estoy fallando. ¿Se le llega a pasar eso por la mente? Sí, mira, fíjate, René, que yo antes de casarme siempre vemos ¿cómo le dicen? Las red flags. O sea, siempre había foquitos rojos que sabía que no era una relación muy Esas sana. banderas de alerta, ¿no? Que a veces las Estas banderas de ignoramos por el alerta, cuento este de que estamos enamorados y demás. así es, de que empezaba a haber violencia desde novios, de que me dejaba de hablar, de que me exigía cosas, pero yo decía, va a pasar. Y una de las creencias más tontas que tenemos, yo creo, las mujeres, es y lo vas a haber escuchado, mi amor lo va a cambiar. Sí, yo voy a hacer todo lo posible porque él cambie. Y la realidad es que no cambian, al contrario, se va
intensificando esas red flags que tenemos desde novios. Y la realidad es que aunque tú dejes de ser tú, empiezas a modificarte tú misma, tú dejas de hacer cosas, dejas de ir con amigos, te vistes diferente, empiezas a volcarte hacia él porque creyendo que nuestro amor, nuestra conducta, lo que hagamos, eso va a hacer que las personas cambien. Y la realidad. Iliana, en tu caso, ¿cuáles fueron esas banderas, esos comportamientos que tú como que decías, y si Pepito no fuera así, no, pero yo sé que yo puedo, yo le meto la ficha y yo me caso con él y lo transformo, yo lo convierto? Mira, de esos foquitos rojos que yo empezaba a ver es que tomaba mucho. Y que yo no, pues dice, ay, pues es normal que tome, nada más es de vez en cuando. Pero yo no me estaba dando cuenta que era ya un problema de adicción ya muy elevado y no nada más era un fin de semana, sino ya era todo el tiempo el que estaba tomando. Pero yo seguía creyendo que yo podía hacer cambios en mí para que él pudiera cambiar y que dejara de tomar. Ese era una de los foquitos rojos que a mí, yo desde antes de haberme casado, pues tuve que ver. Otras de las estas foquitos rojos que yo veía es que él pues se dirigía hacia las otras mujeres con sensualidad, como con cortejo, como que sí te doy entrada, como que Exceso de no. amabilidad. Así es exceso de amabilidad y yo lo tomaba como que bueno, pues así es él y como él estaba también en un ambiente artístico, pues él me decía, pues tienes que aguantar esto porque como yo soy artista, se me van a acercar, se me van a besar, me van a hacer esto, me van a, a abrazar y todo. Pero yo a veces, o sea, yo podía entender esa parte, pero había actitudes que pues realmente él podía detener. O sea, y aquí estás, te respeto, ¿no? Pero lo hacía hasta con más gusto y me decía, pues haces esta cosa, pues te aguantas. Otra de los foquitos rojos que empecé a ver y que también no le hice caso es que él tenía trabajo por temporadas y no era constantemente aportador económico. Pero nada más era a veces y muy poquito. Pero yo eso decía, ay, no importa que empecemos desde abajo, no empecemos estamos empezando, es una nueva familia, no importa que empecemos desde cero y vayamos construyendo. Pues desde cero, pues nunca llegó la economía, yo me empecé a trabajar para poder empezar a pagar los biles de la casa, para tener que comer y él nada más se escudaba de que no hay trabajo y no hay trabajo y no hay trabajo y muchas de las personas, nosotros todos esos poquitos no nos estamos alertando, aunque lo sientes y sabes que no, pero sabes, René, lo que pasa es que no hemos trabajado una soledad que nosotros venimos cargando desde la infancia, una baja autoestima que venimos cargando. Entonces, no importa quién venga a nuestra vida con tal de estar acompañadas, creyendo que Claro. la persona que decimos que es la indicada es la que nos va a hacer feliz, la que nos va a llenar ese vacío que nosotros estamos sintiendo. Y por no sentir ese dolor o ese vacío, esa soledad, conseguimos lo que sea. ¿Por qué? Porque no nos hemos trabajado interiormente, porque a veces, como te había dicho, venimos de familias disfuncionales, venimos creciendo con esa creencia de que no soy suficiente o de que no merezco el amor. Entonces, eso nos hace a nosotros juntarnos con personas que no son funcionales para nuestras vidas. Pero el error de muchas mujeres que cometemos es que decimos, el amor lo va a cambiar o más adelante va a cambiar las cosas o esto es el inicio y así es al inicio y pues ahora esto me tocó. No, es que no te tocó, es que tú lo escogiste porque no estás suficientemente sana por dentro, no estás suficiente llena por
por ti misma. Sí, a veces nos metemos mucho el cuento ese de voy a ir a buscar la media naranja y no hay que ir a buscar complementos, ya uno debe sentirse bien por sí solo, ¿no? Mira, te quería preguntar algo, Ileana. Esas conversaciones de esas cositas que a ti como que no te cuadraban ahí, como que te parecían, no me gusta esto de él, pero yo lo voy a cambiar, ¿lo llegaron a hablar antes de o simplemente no hubo la conversación? Y quería también preguntarte ahí de paso, ¿alguna de esas banderas rojas efectivamente cambiaron o las cosas no hubo ninguna que cambiara para bien, sino por el contrario empeoraron? Fíjate que no cambiaron para bien, al contrario, empezaron a intensificarse la violencia, empezaron a hacer como agresiones más fuertes, o sea, no creíamos que, pues, que iba a pasar esto, porque primero, como dicen, son personas narcisistas que primero te endulzan la boca, que te va a ir muy bien. En mi caso era de que nos fuimos a Estados Unidos, de que iba a estar bien, iba a poder estudiar, que iba a tener un permiso de legal en Estados Unidos, que iba a poder estar yendo y viniendo, que iba a poder trabajar, que podía estudiar, o sea, me la contó muy bien. Pero la realidad es que llegando a Estados Unidos, todas esas red flags, como les comentaba, que empecé a ver desde antes, empezaron a intensificar, porque ya cuando uno está adentro, ya como que ya te tengo aquí segura, pues ahora sí. Entonces, cuando yo empecé a trabajar, nosotros tuvimos que trabajar en un SWAT meet vendiendo computadoras para podernos ganar la vida. Él me decía que yo solo podía ir a ese SWAT para nada más ir a trabajar. No tenía por qué estar hablando con nadie, o sea, ni con una persona, que lo único que tenía que hacer era trabajar. Llegábamos a casa y lo único que me decía, pues, se encerraba, me ignoraba y me decía, tú nada más aquí en esta casa vienes aquí y aquí lo único que me vas a hacer es atenderme. Lo demás no importa. Aquí tú vas a recibir mis órdenes y de aquí no te vas a mover. Entonces llegó un momento en que él me encerró en casa, me quitó lo que es celulares, todo tipo de comunicación en casa, para yo no tener comunicación con mis familiares, con mi mamá, con mis amigos, porque él sabía que él estaba haciendo un daño, o sea, que me estaba aislando de las personas, porque si sabían que esas personas me empezaban a abrir los ojos, él sabía que yo me podía ir en cualquier momento o podía abrir los ojos y podría... Ileana, en ese momento, antes de que, bueno, eso sucede al cuánto tiempo de haberte casado, al cuánto tiempo de estar en Estados Unidos, cuando ya empieza a aislarte. Cuando me empiezo a aislar, a los pocos meses, fueron a los 4 meses que me casé yo con la persona, a los Ujú. 4 meses empezar a cambiar las cosas. Me empezó a aislar de mis amigos, empezó a celarme de más, empezó a restringirme de salir a las casas, o sea, con amigos. Y si salía, por ejemplo, a algún lado, me decía, ¿por qué vas? ¿Por qué tienes que ir a esas casas? Tú no tienes que ir a ningún lado, tú tienes que quedar aquí en la casa, aquí me tienes que atender. O ¿Y sea, tú qué pensabas empezaron, al respecto? ¿Tú qué pensabas al respecto? ¿Tú le reclamabas o no le reclamabas? fíjate que yo en ese entonces, como algo, algo pasaba en mí, que yo me desvinculé de mí misma, entonces yo decía, pues ni modo, aquí es donde me tengo que quedar, esto es lo que me tocó, y como toda buena mexicana latina que dicen, pues ya me casé, aquí tengo que aguantar, sea lo que sea, y si es cierto, tengo que ser la ama de casa, aquí tengo que hacer lo que es la comida, el que hacer, y esa es mi función. O sea, sí llegaba a ir a pensar que esa era mi función, o sea, no me sentía feliz por dentro, pero sí me
como que me resigné a vivir así, también por vergüenza, porque dije, ya me casé, ya me fui, ¿cómo voy a regresar a casa? O sea, ¿cómo voy a regresar a México como una fracasada, como una divorciada? Porque antes también era muy marcado el ser divorciada, pues eras, pues ya tener cuidado porque ya no estaba bien visto que hubiera sido divorciada. Entonces también eso a mí me detuvo muchas veces el salirme, y aparte de que estaba fuera de mi casa, o sea, no estaba a las cuadras, estaba aquí cerca, estaba a otro país. Entonces para mí era como más complicado salirme y, y poder hacer otra vida. O sea, no tenía ni amigos, por lo mismo de que él me aislaba, no podía hacer amigos muy íntimos que me pudieran ayudar. Entonces, para la gente que estaba por fuera, siempre estaba yo bien. Para los que estaban afuera, yo siempre estaba feliz, que yo tenía un matrimonio muy, muy funcional y que pues que él me trataba bien, pero pues la realidad es que estaba viviendo un infierno adentro de una casa. No, no, muy terrible. ¿Cuánto tiempo duras en esa relación? En esta relación duré 4 años, no sé, duré 4 años. Logré salirme de esta relación porque sí me tuve que, ya cuando vi la violencia muy fuerte, ya cuando te comenté hace un momento que me tuve que escapar de mi casa, llegó un momento en que me encerró, me quitó toda comunicación. Y en una de esos arranques, pues yo ya tenía una semana sin comer, te vas dejando, te empiezas a deprimir, te empieza la ansiedad, dejé de comer por una semana, no podía salir de una semana, empecé a tener ya afectaciones físicas, bajé 10 kilos en una semana, fue cuando ahí me empecé a asustar, aunque yo ya estaba deseando la muerte porque realmente no estaba viviendo una vida digna dentro de esa relación, pero por miedos no la había dejado. Entonces dejé esa relación a los 4 años, pero desgraciadamente por no haber sanado por esas mismas, como dicen, esas creencias de que no soy suficiente y el creer que pues el amor hacia mí, que me vuelvo a juntar con otra persona y que viene otra vez No los me mismos cuentes, maltratos. no O me sea, cuentes eso, primero pero tenía que sanar yo para poder. espérame antes de pasarnos de ahí. Bueno, ¿qué medidas tomaste después de que te fuiste? ¿Lo denunciaste? ¿Te acercaste a las autoridades? ¿Buscaste ayuda? ¿Contaste? ¿O simplemente saliste y él quedó por ahí? ¿O tú hiciste alguna denuncia para tratar de frenar esto que él venía haciendo contigo? Yo la verdad cuando salí de ahí no denuncié, solo me separé, y ese es uno de los problemas que muchas mujeres cometemos, que no denunciamos por miedo a una represalia o por miedo a que algo pase. Entonces yo cuando salí de esa relación no denuncié. Ok, sí, porque y preguntaba porque, pues uno piensa, ok, tú tuviste la fortuna, entre comillas, de escaparte, de poderte ir, pero si él sigue por ahí tranquilo, muy probablemente hoy esté repitiendo con alguien más eso que en un momento aplicó contigo. Y si todo el mundo se queda en silencio, pues uno dice, Fíjate que hace poquito, sí, fíjate que sí supe de hace como un año, 2 años de él, por pura casualidad. Había una persona que tiene un canal y casualmente yo la seguía a esa persona, y esa persona estaba siendo novia de mi ex esposo. Yo no lo sabía hasta después que se presentaron en un programa, ya él se dio cuenta que lo estaba viendo, y empezamos a indagar porque también le empezó a hacer violencia a ella, psicológica, y fue cuando a mí me empezó a contactar, y ahí es cuando supe que aparte de mí ya tuvo otros 3 matrimonios, o sea, ya en total
ya eran 4 matrimonios, 5 matrimonios los que llevaban, y 2 de ellas sí pues, la pasaron muy mal, sí llegaron hasta la cárcel. Él sí hizo que las metieran a la cárcel, que porque supuestamente él estaba viviendo violencia cuando él es el que las estaba provocando a ellas para que se vieran que él era el bueno. Entonces sí ha sido un continuo pues maltrato a las mujeres que han estado con él. Y bueno, pues no sé si las demás hayan denunciado o no hayan denunciado, pero yo creo que ese es uno de los grandes errores de las mujeres, que creemos que pues no, porque no pase nada, no denunciamos o no detenemos la violencia, y ellos siguen con esos mismos patrones con una y con otra mujer, o sea, sin importar cuántos hayan estado con él. Claro, porque cuando no se denuncia, se le permite al victimario que siga tranquilo, como si nada, y que eso mismo que hizo con la persona, con la primera, segunda persona, lo repita, y que cada vez de pronto vaya siendo, llevando la violencia a niveles mayores, a niveles mayores. Bueno, tú me decías antes de esto, me estabas diciendo que después de que terminaste esa relación de 4 años, terminaste vinculándote emocionalmente con otra persona parecida también a la anterior. Sí, fíjate que sí fue parecida con la anterior, pero como yo ya venía con con la ruptura anterior, yo me había prometido de que ya no me iba a volver a separar. Con esta persona sí duré casi 10 años, sí tuve un bebé, pero ahí sí vivimos maltrato psicológico, tanto mi hija como yo, por también por el alcoholismo. Y pues realmente no aportaba económicamente, no, no emocionalmente, pues nunca estaba con nosotros, y como siempre me decía a mí, pues cuando tuve a la bebé, tú eres madre primeriza, pues tú te tienes que entender con la niña. Ahora en día yo también volví a cometer el error de no denunciar y no demandar pensión económica por decir que mi hija no dejara de perder el contacto con su padre, pero la realidad es que también ya después supe que también era un tipo de violencia el que no pudiera mantener a sus hijos. Entonces ahora pues no recibimos apoyo de él, ni económica ni emocionalmente, y pues esas son las consecuencias de uno no haber pedir terapia, salir y empezar a trabajar en uno mismo. Sin muros. El arte vivo es aquel que se puede sentir en el presente, en el instante, en el ahora, y yo creo que se queda guardado en los corazones y en la mente de uno. ¡Que viva el teatro! Es una sensación inexplicable. Los admiro un montón, es un conocimiento que es precioso y valioso. Esta edición la apuesta en la democratización y descentralización. El teatro, la danza, el circo, la música, el performance, las artes vivas ostentan una fuerza única, un magnetismo poderoso. Sí, somos capaces de entender el mundo, pero también somos capaces de transformarlo. Miremos los talentos que hay también en la región. Pongámoslos acá, démosles oportunidades y hagamos toda esta fiesta. A sentir que el mundo entero cabe en un escenario. Y como dicen los actores, mucha mierda, y viva el Teatro Bogotá. ¿Por qué crees porque ese caso, ese patrón que tú mencionas, de salir de una relación tóxica y entrar a otra relación tóxica, no es solamente un caso propio de Ileana Acosta? Ese es un patrón que se repite
en muchas personas, tanto hombres como mujeres, que salen de un sitio difícil para meterse a una relación peor y así se la pasan en esas relaciones tóxicas. ¿Qué has podido descubrir después de que empiezas tu proceso de transformación? ¿Qué has podido descubrir de por qué sucede esto? ¿Qué pasa si ya tú tenías la mala experiencia de lo que te había pasado en esos 4 años y aquí volviste a repetir lo mismo? Y sobre todo, como ya, claro, había una ruptura, había un compromiso que tú dijiste, no, pues yo no puedo, ya me separé del primero, ahora volverme a separar del segundo. Entonces, aguantemos porque, ¿qué se les pasa por la mente? En tu caso, ¿qué se te pasaba por la mente? Fíjate que por la mente me pasaba que, pues, eh, me pasaba un montón de cosas, pero una de las principales problemas que yo sentía era el no quedarme sola, el que creía que si no había un hombre al lado mío, no iba a valer como mujer. Entonces, como yo ya había tenido una ruptura anterior y volver a fracasar para mí era demasiado fuerte decir, pues es que ya hubo una ruptura, ¿cómo voy a tener otra? Y tengo que aguantar, y si me prometí a mí misma un pacto conmigo misma de que yo me iba a quedar aquí, sea lo que sea, iba a aguantar, porque ya no quería sufrir una ruptura como la que había pasado anteriormente. Pero muchos de nosotros aguantamos por vergüenza, porque yo sentía mucha vergüenza al decir otra vez, mira, o sea, has de andar de loca, o, o no te fijaste, o estabas urgida, o son palabras que aquí en México usan mucho. Entonces, para mí la vergüenza era una de las más fuertes creencias que tenía, y sobre todo la culpabilidad de que pues yo no era suficiente para conseguir algo más. O sea, que si esta persona estaba, es porque me estaba haciendo el favor de estar conmigo. Era tan poquito el valor que yo tenía conmigo misma, que yo sentía que él me hacía el favor de estar conmigo misma. Entonces, aguantaba lo que fuera para que él no me dejara. Y muchos de nosotros también aguantamos por por esa herida que tenemos del abandono. Muchos de nosotros nos dejaron heridas de la infancia de abandono, entonces nosotros nos aferramos, y es ahí cuando empezamos la codependencia con la persona. Cuando ya dependes de la persona, del humor, de lo que él haga, de cómo la haga, con tal de no sentir esa herida que es el abandono, que es una de las heridas, yo creo que para mí fue muy dolorosa. Y es ahí cuando tú permaneces, puedes durar hasta años con tal de que las personas no te abandonen. Yo me llegué hasta arrodillar a la persona, porque sí hubo momentos en que él me amenazaba de que se iba a ir. Yo creo que él, sabiendo de que eso es lo que me lastimaba, y me hacía que agarraba sus cosas y se iba, y yo detrás de él a veces lo tenía que estar buscando en las calles, en los parques, tomado, para ver si estaba bien. Lo llegué a buscar hasta la Cruz Verde, de que una vez tomado se cayó y tuve que ir hasta a la Cruz Verde a buscarlo. O sea, todo eso nosotros nos vamos desvalorizando, y muchas mujeres lo hacemos por, por vergüenza primeramente, y por no quedarnos solas, por no sentir esa soledad y tener el apoyo. Y sobre todo, una de las creencias que también me permanecía, como ya tenía mi bebé, ¿cómo voy a dejar a mi hija sin su padre? Sin un padre, claro. O sea, ¿cómo voy a dejar sin un padre? Entonces, yo tengo que aguantar por mi hija, yo tengo que aguantar esto para que ella no viva en una familia disfuncional, que al final de cuentas pasó, pero pasó para algo mejor. O sea, cuando yo ya me separé, mi hija empezó a tener mejor autoestima, mejor seguridad, porque sí caímos las dos hasta llegar a psiquiatra. Tuvimos que tomar terapia durante 3, 4 años, cuando no nos pudimos salir, porque sí era tan fuerte el vínculo
que ellos provocan eso de que te dejan y que no te dejan y luego te conquistan, y eso no es un ciclo vicioso que hace que tú te sientas culpable y vuelvas a regresar al mismo lugar. Entonces yo sí tuve varias recaídas y sí recaía y regresaba una y otra vez con la Ileana, persona. en el caso de esta segunda relación, ¿qué papel jugaban tu familia, tus amigos? ¿O también te llevaron a quedarte sola y que no pudieras comunicarte con ellos? ¿O cómo se vivió esa parte? Aquí, pues como sí estábamos en México, sí no, el aislamiento era de que, no, pues es que tienes que tener a tu hija, atiéndela. O ya ves, ¿por qué vas? Si ya eres una mujer casada y tienes que tener tienes que tener respeto por esta relación. O con mi mamá, pues sí tenía comunicación con ella, con mi papá, pero en ese entonces mi papá estaba pues ya grave de una enfermedad de cáncer y pues no pudieron apoyarme en su momento, y yo no quería darles esa angustia de que estaba yo Claro, sumarle viendo. más problemas a los que ya ellos tenían, entiendo. Así es. Entonces, empecé a aguantar muchos, el no salirme, me decían mis amigos que me veían, pues que me tenía que salir de esa relación. Yo les decía, no, es que yo estoy bien, no, es que él va a cambiar en un futuro, no, es que cómo lo voy a dejar sin mis padres, o me invitaban a fiestas y dejaba de ir. No, no iba a cafés porque él siempre me decía que iba a buscar hombres. Siempre me decía que y siempre me ha dicho que yo soy la que los busco, o el que los provoco, o que estoy teniendo relaciones con muchas personas. Entonces, y la realidad es que pues solo están pero yo creo que es un tipo de violencia que te van como manejando, te van teniendo miedo para que tú no reacciones y te permanezcas ahí. O sea, te empiezan a manipular tanto que te hacen sentir como que tú eres la culpable de todo lo que está pasando, y que sí es cierto lo que ellos dicen, que lo que piensan de ti sí es cierto. Y yo sí llegué a tomar muchas cosas de lo que él me decía, yo sí me las llegué a creer, que no era suficiente, que sí llegaba a, a provocar a los hombres, que sí, que si iba a las fiestas era para ir a cortejar personas. Entonces yo evitaba todo eso para no tener problemas en casa. Entonces muchas cosas me tuve que callar y tuve que modificar para poder estar bien con él y tenerlo contento. Bueno, yo sé que esta historia que nos está contando Iliana, que a mí me parece, bueno, ya uno con ciertos años de vida, ya uno ha escuchado muchas historias parecidas, conoce de cerca también algunas historias que son similares. Sé que hay muchas mujeres que están atravesando hoy eso que tú atravesaste, esos problemas que viviste, personas no necesariamente personas ya mayores, sino personas jóvenes, niñas, jovencitas que comienzan relaciones tóxicas y que van desencadenando una con otra, salen de una y se meten en otra peor, y que eso se vuelve en un círculo vicioso del cual no pueden salir, del cual no pueden salir. ¿En qué momento ya te sales de ese tema? ¿En qué momento tomas conciencia, Iliana? ¿Qué hiciste? ¿Qué te hizo despertar? ¿Qué te hizo decir, wow, ¿qué está pasando? Aquí la culpable no soy yo. Si hay algo que está mal, no soy yo. Me han metido el cuento, ya me he comido el cuento. Tú decías hace un momento, me llegué a creer que efectivamente yo era la que era la mala. ¿En qué momento reaccionaste? ¿Qué fue lo que disparó cuál fue el punto de quiebre? Fíjate que el punto de quiebre era, primeramente, cuando empezó la pandemia.
empecé a ver mucha información sobre lo que era el narcisismo, de lo que era la violencia doméstica. No sé por qué, si fue el Espíritu Santo, Dios, lo que tú, no sé, pero fue algo como que me empezaron a salir videos de esas, de ese tema, y empecé a ver que no estaba viviendo una relación normal ni una vida normal. Desgraciadamente, yo no tomé la mejor decisión, no me salí de la mejor decisión que pudo haber sido, porque realmente yo en vez de haber salido, irme a terapia, ir a reconstruirme conmigo misma, cuando yo me estaba dando cuenta, lo que hizo el quiebre fue que él se fue a Estados Unidos, se fue con las familias, y empecé a notar muchas cosas que no eran congruentes. Entonces yo pensé que él iba a estar en Estados Unidos largo tiempo, y aproveché para esa oportunidad de salirme de esa relación. Pero desgraciadamente, y con vergüenza lo digo, pero realmente hubo otra tercera persona, y esa tercera persona fue la que me sacó de esa relación, pero yo no estaba ni enamorada ni con esa pasión de estar con una persona más, sino que simplemente esa persona fue como el puente que me ayudó a salir de esa relación. Y pues ahí quedé como la mujer infiel, la mujer que destruyó la familia, que hizo todo lo malo, pero realmente en su momento esa era la única herramienta que yo tenía, o esa única, como le dicen, posibilidad que yo podía hacer para poderme salir y desvincularme de esta persona, porque estaba tan manipulada, tan llena de miedo, que yo no podía dejar a la otra persona. Entonces, como que eso me dio una valentía de salirme de esa relación, y de poderme salir de la relación tóxica. La persona con la que me fui, pues sí me sostuvo como 1 año, 2 años, en el que sí me empezó a sostener de que yo no regresara, de que las agresiones no llegaran a más. Él fue el que me llevó a poder ir a denunciar. Ahí es cuando sí fui a denunciar al Instituto de la Mujer por la violencia. Pero ¿qué crees, René? Uno, cuando no confía y en el proceso, por miedo, yo también volví a retirar la denuncia, por no tener problemas, por según eso estar en paz. Y muchas de las mujeres que llegamos a denunciar, las retiramos para que no hagan nada por miedo. Pero esto a mí me sirvió, porque como esas personas, él supo de la otra persona, pues me dijo que ya no iba a haber vuelta atrás, y eso me ayudó a no regresar de nuevo a la otra persona, pero sí O sea, tuve que en tener un medio de trabajo. todo, me imagino que la indignación que él tomó, porque tú, aprovechando que no estaba, terminaste yéndote con otra persona, pues esa indignación de él fue la que terminó ayudándote también a que no regresaras, porque muy posiblemente, así como no, como retiraste la denuncia que ya habías entablado, muy posiblemente hubieras terminado perdonándolo y estarías todavía allá. Exacto. Sí, la verdad es que sí era tanto mi codependencia a esta persona, que realmente sí lo llegué a intentar, y regresar con la otra persona. O sea, porque sí lo que hace la vergüenza y la culpa, y como dice, sí, cierto, yo fui la culpable, yo destruí mi familia, como él me decía, yo fui la que hice todo mal. Entonces empezaron otra vez ese círculo de volver a quererlo conquistar, de volver a estar con él, y lo único que recibía eran todavía los maltratos todavía más fuertes. O sea, los insultos eran todavía más grandes. O sea, y hasta que entendí que ahí ya no era, hasta que me di el valor, hasta que tomé terapia, como dicen. Ahora sí me metí a tomar terapia, no nada más psicológica, sino psiquiátrica,
porque llegas a un momento en que te desvinculas tanto de ti misma que empiezas a tener alucinaciones de persecuciones. O sea, era tanto el miedo que yo sentía a esta persona que yo sentía, no le tenía miedo, le tenía pavor. El que me descubriera o el que me viera, porque ya sabía lo que me buscaba para decirme todo lo que era lo de lo peor en la mujer. Pero hasta que uno no toma terapia, no toma conciencia y no te apoyas en varios grupos de apoyo, empiezas a entender que no eras que tú estabas mal o estabas bien, sino que simplemente era una forma como de rescatarte a ti misma y de poder salir de esas relaciones destructivas y poderte reconstruir a ti misma. No es un proceso muy fácil, es un proceso largo y muy doloroso, porque dentro de ese proceso hay mucho dolor. Para empezar, desde ver a tu hijo que pues, no tiene a su papá, ver que está viendo a sus padres pelear, el estar luchando contigo misma de que ahí no es, de que mereces algo mejor, de que tienes que reconstruirte como mujer, que mereces algo digno, algo valioso, vivir con tus sueños, o sea, que no nada más es vivir en el maltrato. Entonces es ahí cuando, después de la terapia, pues empecé a entender que yo estaba viviendo violencia y que no era normal, que no era una vida digna ni para mí ni para mi hija. Ahí empecé a reconstruirme a mí misma, empecé a reconocerme, empecé a ver todas las fortalezas que yo tenía como mujer. Yo aún así siendo profesionista, empecé otra vez a trabajar, a crear contenido en las redes sociales, empecé a estudiar certificaciones y todas estas certificaciones me empezaron a dar ese empoderamiento y esa sanación que yo estaba teniendo. Y sobre todo empezar a sanar desde mi infancia. Tuve que regresar a mi infancia, a sanar desde lo que era papá, lo que era mamá, para yo poder reconstruir el adulto que ahora soy. Y muchas personas se quedan en el intento porque no es fácil salir de una relación destructiva, porque es tan adictiva, más porque me impresionó cuando me dijeron que estar en una relación destructiva como yo estaba, es lo mismo inyectarte la heroína. Estar con una persona, era como la misma cantidad que tú estuvieras tú inyectando heroína en tu cuerpo, el mismo cerebro generaba esa adicción. Entonces me impresionó saber que podía ser adicta a los maltratos de una persona, podía ser adicta a un ser humano que te estaba haciendo daño. Y eso me hizo reflexionar porque en terapia entendí que los mismos patrones podía seguir mi hija, lo que yo estaba viviendo. Entonces, a mí cuando, según yo iba a terapia por mi hija, me dijeron, no, la que necesita terapia eres tú, no la niña. Cuando empecé a ver que la que estaba mal era yo y no mi hija, y que si yo sanaba, mi hija iba a tener una vida más noble, más normal, y que iba a poder tener una adultez con más madurez y con con más herramientas. Iliana, ¿cómo estás hoy? Hoy me siento muy contenta, me siento muy realizada, René, porque después de haber vivido el infierno, vivo ahora, como dicen, la plenitud. Hoy soy una mujer reconstruida, soy una mujer que le gusta la vida y sobre todo, ¿sabes qué? Que hoy he estado empezando a crear contenido para esas mujeres que aún creen que no pueden salir de las relaciones destructivas, que aún no pueden salir de esas relaciones o de ese maltrato por quererse, por vergüenza, como decía. Ahora tengo un programa que se llama Cicatrices que Brillan, es donde aportamos
contenido de valor para esas mujeres que necesitan necesitan estas herramientas para poder tomar la decisión y salir y tener una mejor vida. Y así como yo me pude reconstruir y tengo una vida más estable, con mejor autoestima, yo sé que muchas mujeres lo pueden lograr también. ¿Qué le dices tú a una mujer que hoy nos está viendo, que nos está escuchando a través de la radio y que está atravesando ese, que se ve reflejada en tu historia, que dice, eso me está pasando a mí, pero yo sí voy a poder, yo lo voy a cambiar, yo sí, con mi amor es suficiente para transformar la vida de Pepito? Pues que no se crean, como dicen el cuento de Pepito. Corre, sal de ahí, no esperes más, porque la violencia no va gradualmente, que no lo cambia nuestro amor, ni lo cambia, si tú cambias, él va a cambiar. No, las personas no cambian si no quieren. Tú no tienes el control de las otras personas. Si las otras personas no quieren hacer cambios en su vida, no va a haber. Empieza por ti, empieza a hacer cambios por ti, empieza a hacer cosas diferentes. Si en este momento no ves la posibilidad de salirte, empieza a juntarte o empieza a buscar esos grupos de apoyo en los que te puedas tú apoyar y empezar a platicar lo que te está pasando. A veces platicar ayuda mucho y no callártelo, o sea, no lo calles, no te detengas, o sea, empieza a buscar esas redes que tú necesitas en este momento, y en su momento vas a tomar la decisión. Y si aún no trabajas o estás dependiendo económicamente de la persona, empieza con pequeñas cositas a vender cosas, empieza a aprender. Ahora con las redes sociales, René, tenemos mucha información en la que te puedes enseñar a hacer manualidades, o puedes empezar a emprender pequeños negocios desde casa, o empezarte a informar cómo puedes empezar a salirte poco a poco, pero sobre todo el primer paso es buscar esa red de apoyo que son a veces los familiares, los amigos, y empezar a hablarlo, no a callarlo, hablar lo que estás viviendo para que tú puedas salir de esas relaciones. Ileana, un momento que lo recuerdes y te produzca felicidad, que digas, wow, ese día yo estaba feliz. Ese día que estaba feliz, yo creo que el día que poderlo ver a la persona y no sentir nada, decir, wow, esto fue como que la libertad, o sea, el llegar a mi casa, el poderme acostar con tranquilidad, el poderme ir a estudiar, el poderme regresar a mis pasiones, que es el deporte, el seguir estudiando. Para mí ha sido algo increíble en mi vida, así como decir, esto me ha llenado. Y sobre todo llegar a mi casa con mi hija y tener un hogar en que no hay pleitos, no hay gritos, no hay maltratos. Para mí ha sido lo más grande que he tenido en mi vida, o sea, esa paz y esa tranquilidad que puedo yo darme a mí misma y a mi hija. Yo creo que no tiene precio el llegar y dormir y acostarte con esa tranquilidad. Ha sido lo mejor que me ha pasado. Ileana, ¿cómo te ves en 5 años a futuro? ¿Qué planes tienes así rápidamente que me puedas contar? Mis planes a 5 años es de irme a uno de los países que tengo planeado ir, es ir a Colombia, pero Bienvenida. gracias, una de los propósitos que tengo de aquí a 5 años o hasta menos es empezar a dar conferencias a México, pero a México, Colombia y Estados Unidos, a la comunidad latina, y empezarlas a dar herramientas sobre este tema,
a muchas mujeres y sobre todo, sabes que tengo ahorita en la mira a los adolescentes. Ahorita veo que hay mucho adolescente en que están viviendo de violencia de todo tipo y sobre todo están tan desvinculados de ellos mismos que llegan a la depresión y he sabido de muchos jóvenes que han tomado la decisión del suicidio. Entonces me estoy preparando para dar conferencias y ya empecé a dar conferencias en Querétaro y he estado en Estados Unidos a nivel online, pero quiero hacerlo presencial. Ya nada más estoy esperando unas documentaciones para empezar a viajar y dar este testimonio que podemos, yo creo que levantar la voz por esas mujeres que aún ya no están aquí o por las que ya están, con las que están calladas, que no saben cómo hacerlo. Creo que es uno de los temas importantes que hay que compartir más con los adolescentes. Con el contenido que has empezado a crear en tus redes, a propósito, aquí estoy en este momento pasando tu Instagram, se han acercado mujeres a contarte, a decirte de pronto, Iliana, esto me pasa a mí, Iliana, tal cosa. La gente que te ha escuchado se han acercado a preguntarte, ¿cómo hiciste? Estoy viviendo lo mismo, Iliana, ¿cómo me puedes ayudar? Sí, fíjate que ahora últimamente que hemos estado dando estos temas con la ayuda de mi amiga Luz Dari, que le mando un abrazo, que también está dando este contenido, sí he recibido comentarios de que yo estoy viviendo lo mismo y no sé cómo salirme. Ha estado ya recibiendo llamadas y mensajitos de pidiéndome como información de cómo pueden ellas hacerle o si están por lo menos a hablar con alguien. Pero sí ya empezamos a ver y sobre todo, ¿sabes qué, René? Yo este tema no lo quería yo como sacar a la luz por muchas cosas, no por dolor porque ya lo trabajé, pero para mí no era tan importante hablarlo. Yo más bien quería como darle herramientas a las personas, pero una de mis mentores y varias personas me dijeron que sí era importante que diera mi vivencia de maltrato, porque no nada más era yo la que estaba viviendo este tipo de maltratos domésticos, sino que había no una ni dos, sino había miles de mujeres y sí hemos tenido respuestas de hasta de mis jefes me han preguntado, es que sabes que tengo a una sobrina que está viviendo y que no sabe cómo salir y se me hace tan importante cómo das este contenido y te puedo decir, no quiero dejar de decir esto, que una de las cosas que me motivó a seguir hablando de la violencia es a raíz de una tía que falleció hace poquito y que estaba viviendo pues un tipo de violencia y pues no pudo hacer nada. Y en una ocasión sí me dijo y me pidió que no dejara de dar este contenido porque muchas mujeres lo necesitaban, que no parara de darlo. Entonces es por eso que estoy aquí. Iliana, mira, yo sé que esto te lo han dicho y tú ya tienes la pasión por empezar a transformar vidas a través de tu historia. Uno puede aprender muchas cosas en los libros, uno puede aprender muchas cosas yendo a la academia, tomando capacitaciones, pero eso que te ha dado esa mala experiencia, esos años de haber vivido en carne propia lo que es la violencia doméstica, la violencia de género, eso es lo que te da a ti hoy la autoridad para cada vez que te sientes a hablar con una joven, con una mujer que está atravesando el mismo problema tuyo, no le vas a hablar desde lo que está escrito en un libro, le vas a hablar desde lo que tú viviste. Ahí es cuando se genera la verdadera empatía, esa autoridad que nos da la experiencia, esa no tiene precio y por eso no debes callar ese mensaje y tienes que seguirlo compartiendo y tienes que seguirlo dando a conocer.
Mujer, me alegra saber que tu historia cambió. Yo te dejé hablar, yo normalmente intervengo un poquito más, pero hoy te quise dejar hablar porque me parece que muchas mujeres se pueden identificar con esa historia tuya. Iliana Acosta, gracias por haber aceptado la invitación, por estar aquí en Charlas que Agregan Valor, y cuando vengas a Colombia tienes mi contacto, vamos y nos tomamos un café, charlamos, y qué bueno que se puedan hacer trabajo también para ofrecerle charlas, conferencias a mujeres que estén atravesando por esa misma situación. Muchas gracias, me siento muy honrada de estar aquí y de verdad te mando un abrazo desde México y gracias por la oportunidad de darme de levantar la voz a esas mujeres que aún están en silencio. Te lo agradezco mucho que a través de tu gran, valioso programa podemos llegar a muchos corazones. A nuestros oyentes, decirles muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado o invitada en Charlas que Agregan Valor. Iliana, chao, chao. Un feliz resto de semana. Igualmente, bye. Para más contenido como este, visita reneduran.com. Cultura, educación y crecimiento. Solo en Ágora Radio.